la palabra de Dios nos dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Aleluya. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia
Qué bueno es poder estar una vez más juntamente contigo. Yo sé que estamos a la distancia, pero en el Espíritu somos uno. Es hermoso poder adorar a nuestro Señor y prontamente ya vamos a estar juntos. Así que estén sintonizados todas estas semanas para ver cuál es el modo como estaremos viendo y ordenando el regreso a tener los servicios juntamente. Así que manténganse pendientes. En esta tarde quiero hablarles de algo que es muy importante para ti y para mí considerar y tiene que ver con la autoridad que Dios nos da como su pueblo. Hemos estado oyendo en la Escritura, en el libro de Hebreos capítulo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta escritura es muy importante porque nos muestra cuál es la tarea que está enfrente de nosotros. Como iglesia del Señor, como su plenitud demostrada en la tierra, tenemos que asumir nuestra responsabilidad muy seriamente, porque este tiempo es un tiempo muy especial en los planes de Dios. Y tenemos que considerar que el Señor nos ha dado tal responsabilidad de poder hacer caminos rectos, de poder reforzar, enderezar, levantar manos caídas en algunos casos. La labor de la iglesia tiene que ver con dar aliento, dar consejo, demostrar sabiduría, traer dirección. Si nosotros no tomamos nuestro lugar, entonces venimos a ser parte del problema en sí. Pero Dios ha estado obrando en su pueblo y más que nunca tenemos que ahora subir al nivel de responsabilidad que el Señor nos da. Por eso tú tienes que considerar todo el tiempo, soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la iglesia del Señor, que tiene la responsabilidad de impactar a su mundo. Y no solamente se trata de delante de Dios como interceder o orar, que son cosas muy importantes que tenemos que hacer, pero es también la demostración a través de nuestras vidas. Es lo que sale de nosotros, es nuestro ejemplo. Son los modos como operamos como individuos y como iglesia. El mundo está observando, la gente está mirando y tenemos que no solamente dar un testimonio, pero dar una demostración de qué es caminar de la mano de nuestro Dios. ¿Estás listo? Yo espero que sí. Ahora, mira lo que dice la siguiente escritura y la hemos usado hace un par de semanas. Está en el libro de Efesios capítulo 1. Te lo voy a volver a leer. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta escritura nos habla de este hecho, que el Señor Jesucristo como cabeza ha dejado su autoridad a su iglesia. Si cuando Él hizo su labor, su parte, su rol, Él cumplió la tarea que su Padre le dio. Qué glorioso es saber que nuestro Redentor, nuestro Mesías amado, hizo la obra para la cual Él vino. Él venció, diga conmigo ahí, Él venció, eso lo sabemos. Pero esta escritura nos menciona que la autoridad y el poder de nuestro Dios, dado a Cristo Jesús, viene ahora en un sentido a reflejarse a su iglesia. La iglesia del Señor, en su representación de la plenitud del Padre, está ahora operando en la autoridad de Cristo Jesús, aquel que consumó la obra. Dice que el Padre lo sentó en lugares celestiales, dándole autoridad sobre todas las cosas. Pero esa autoridad está ahora sobre la iglesia, que es el cuerpo de esa cabeza. Lo menciona ahí. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque hay algo que tenemos que considerar y eso es iglesia y autoridad. Y de eso se habla mucho el tiempo de hoy. De la autoridad de la iglesia, de la autoridad del creyente, de la autoridad en la cual tenemos que caminar, operar. Y cuando oímos estos mensajes que dicen
Los hijos de Dios se tienen que manifestar. La iglesia tiene la autoridad. Dios nos ha dado su poder y su autoridad. Muchas veces llegamos a conclusiones erróneas y en esta tarde vamos a considerar, de acuerdo a la palabra, qué significa caminar en la autoridad dada por Dios. ¿Cómo se trasluce esa autoridad en nuestra vida como hijos de Dios y como iglesia del Señor? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Y qué es lo que realmente la Biblia dice en cuanto a la autoridad del pueblo de Dios? Sí, muchas personas cuando hablan de autoridad lo ven del modo como que si fuera un superpoder. Yo no sé si tú has visto estas películas que son una serie de películas muy famosas en los últimos años de los Avengers o los Vengadores. Es una serie de una productora de televisión muy grande que básicamente ha hecho películas de una serie de héroes que tienen superpoderes. Y cada película es mejor que la otra porque analizan los superpoderes que estos héroes tienen. La última fue el desenlace final de una guerra cósmica entre todos los héroes de esta liga contra los héroes del mal, por así decirlo. Y ahí era superpoder contra superpoder. Cuando hablamos de autoridad dada por Dios, muchas veces creemos que se trata de un superpoder. Ahora, ¿cómo se representa ese superpoder en las películas? Probablemente los has visto, pero vamos a describirlo un poco. Usualmente es una persona que es común y corriente, que tiene fallas o que tiene ciertas limitaciones, pero tiene un superpoder. Sea que pueda volar, o sea que pueda tener fuerza, o en algunos casos ser invisible, o otros tipos de poderes, poder dominar el espacio y la materia, qué sé yo. Entonces, el héroe es una persona en un sentido débil, pero tiene un superpoder. Y por el superpoder que tiene, o el poder que nadie más tiene, ahora esa persona tiene un lugar alto o tiene un lugar de influencia. Es considerado alguien que puede de alguna manera dictar la manera de pensar, decisiones. En muchos casos se saltan el orden de la ley y de lo que es correcto, pero porque tienen el superpoder está bien. Y eso es todo el desenvolvimiento de una película. Si tú puedes ver, hay muchas diferentes características de cada héroe. Ahora, si nosotros pensamos que la autoridad dada por Dios funciona de esa manera, entonces fallamos de entender el plan de nuestro Padre. Si cuando Dios nos da su autoridad, no está supuesto a ser como un superpoder, donde nuestra vida sigue siendo la misma, pero el superpoder en un sentido nos habilita a hacer o movernos del modo como tenemos que movernos. No, lo que Dios hace es Él obra en nuestras vidas. Recibimos su palabra, nuestros ojos son abiertos, nacemos de nuevo, Dios opera en nuestro corazón, cambiamos y entonces lo que el Señor ha depositado en nosotros se manifiesta en cada área de nuestra vida, en lo natural, en tu ser interior, en lo espiritual, individualmente y luego colectivamente. Pero ¿qué ha pasado? Hemos limitado la autoridad que Dios nos da como creyentes a la búsqueda de superpoderes. Y la iglesia ha gastado años, mucho tiempo, tratando de tener un superpoder. Y por eso nos concentramos en el despliegue de cosas o eventos que usualmente no ocurren, conocido como prodigios o milagros. Ahora, no voy a hablar mal de eso porque la Biblia menciona que parte de la demostración es que podamos ser seguidos por prodigios y milagros. Pero cuando tú lees todo el contexto de la Biblia, la autoridad de Dios no está fundada en prodigios ni en milagros. Porque si tomamos el ejemplo de Cristo Jesús, nos vamos a dar cuenta que Él entendía la autoridad de una manera completamente diferente. Entonces, si solamente buscamos el superpoder que supuestamente Dios nos ha dado como la iglesia de autoridad, vamos a terminar primero en búsquedas erróneas y número dos, en resultados que no tienen nada que ver con el rol que la iglesia tiene que tener en este mundo. Y para poder explicar más esto, quiero llevarte a la Escritura. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 19, es el momento cuando Jesús está ahora delante de Poncio Pilatos.
Y mira lo que ocurre en esta conversación. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Porque él le acaba de hacer una pregunta y Jesús no le contesta. Dice, ¿a mí no me vas a responder? ¿A mí no me hablas? Dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Le dice Pilato. Versículo 11, mira la respuesta. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esta escritura es muy importante que la podamos detenidamente entender. Muchas veces no hemos reparado en eso. Hemos oído mucho acerca de lo que va a pasar cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero no vemos y reparamos en algo que Jesús dice. Poncio Pilatos, el rey que lo acaba de básicamente interrogar, porque él fue arrestado para ser crucificado, le empieza a investigar. Y Jesús no responde, él no se defiende, ni él abre la boca a decir nada. Entonces, obviamente, el rey con autoridad le dice, oye, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué no me respondes? ¿No te das cuenta delante de quién estás? Yo tengo la autoridad para o liberarte o arrestarte y obviamente llevarte a crucifixión. Y Jesús dice, la autoridad que tú tienes proviene de arriba. Él está diciendo, la autoridad que me va a implicar a mí o que me va a afectar a mí no es tuya, es puesta por Dios. Lo digo de otra manera. Jesús dice, lo que tú puedas hacerme a mí, aunque me afecte o no, al final va a venir de parte de Dios, porque Él es el que establece autoridad en la tierra. Nota que Jesús no se separa del contexto. Jesús no dice, no, tú no tienes autoridad sobre mí. Él dice, no, la autoridad que tienes te fue dada de parte de Dios. Entendiendo que lo que Pilato pudo haber hecho o no hecho le iba a afectar directamente y al final le afecta directamente. Porque es Él quien hace todo el proceso para que Jesús pueda ir a la cruz y últimamente morir. Ahora, ¿por qué es eso importante para ti y para mí? Porque Jesús está estableciendo un principio que a veces se nos olvida. Y eso es, en cuestiones de autoridad, no se trata tanto de cómo me voy a relacionar con esa autoridad. Porque cuando pensamos la autoridad del creyente o la autoridad de la iglesia, pensamos la autoridad de nosotros, lo que yo puedo hacer, en lo que estoy habilitado para moverme. Y nos olvidamos, no, Dios es el que ordena todas esas cosas. Y como en el caso de Jesús, Él está aceptando y Él está declarando lo que me va a pasar por tu mano, que tienes autoridad en este contexto, al final de cuentas es porque Dios lo permite. Ahora, ¿y de qué nos sirve saber eso? Porque cuando vemos nuestro mundo y empezamos a entender que Dios nos ha llamado para influenciar nuestro mundo, pensamos que todo lo que no nos conviene va en contra de nosotros. O pensamos que la autoridad que Dios quiere dar a la iglesia es para que nosotros podamos establecernos y de pronto al final tengamos la última palabra. Lamentablemente, como en este caso, físicamente hablando, Jesús perdió. Él se tuvo que someter. Mira, qué interesante. Porque hay otra escritura donde Jesús tiene un encuentro con alguien, un centurión. Y el centurión le dice algo más o menos de esta manera. Da la palabra, porque yo entiendo cómo autoridad es. Yo también tengo gente que se somete. Así que yo sé que tú caminas con autoridad. Por lo tanto, si tú andas bajo autoridad, tú también tendrás autoridad. Eso lo entiendo, dice él. Y eso es muy importante porque aquí Jesús está demostrando que él también lo entiende y que camina en eso. Diciendo, por más autoridad que tenga como hijo de Dios, yo me someto a los designios del que tiene autoridad sobre mí. Y la iglesia tiene que entender, para caminar en autoridad, tenemos que saber someternos a los designios de nuestro Padre. Para poder mostrar el despliegue de lo que Dios quiere hacer, tenemos que estar dispuestos a ser sumisos. Si se nos enseña solamente que se trata de superpoderes, entonces podemos ser como estos héroes, que son como son, pero por el superpoder tienen la venia de ser como son.
Pero a mayor autoridad reflejada en nuestra vida, mayor debe ser nuestra sumisión a los propósitos de Dios. Jesús al final tuvo autoridad sobre todas las cosas, dice la Escritura en Efesios, pero Él tuvo que someterse hasta perder su vida para poder tener ese lugar de autoridad. En otras palabras, si nosotros vamos a movernos en una autoridad que no hemos visto, tenemos que estar dispuestos a someternos a la voluntad de nuestro Dios. La iglesia nunca va a prosperar en este camino de autoridad pensando en que vamos a tener camino libre para hacer lo que nos da la gana. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de enseñanza, con ese tipo de dirección, que se nos dice que la autoridad de Dios se trata de hacer como a nosotros libremente se nos antoja, cuando el ejemplo más grande que hay en la Biblia nos muestra que Él tuvo humildad para saber someterse. Eso es lo que significa tener autoridad o caminar en autoridad. Por eso la iglesia no puede desprenderse de la situación. Si vemos el contexto de Jesús, Él tuvo que pasar por ese proceso donde Él tuvo que incluso ser tratado, impactado. Le afectó a Él que alguien más tenga autoridad y decida por Él. Pero no fue problema para Él, porque Él sabía, esta autoridad que está sobre mí es porque Dios lo ha permitido. ¿Cómo la aplicamos el día de hoy? Pues muchas veces pensamos que la iglesia se tiene que desprender del contexto en el cual vivimos, porque usted y yo sabemos que en este mundo muchas veces vamos a ganar y muchas veces vamos a perder, muchas veces vamos a ser afectados por muchas cosas. Por ejemplo, en este caso que estamos viviendo, ya van varios meses de esta pandemia, lo vivimos a nivel mundial y en muchos casos nos está afectando no tanto la pandemia, pero la decisión de gente en autoridad. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? ¿Cómo tenemos que movernos y cuál debe ser el ejemplo nuestro? ¿Deberíamos nosotros desafiar la autoridad? ¿Deberíamos hablar contra la autoridad porque nos está afectando? ¿Deberíamos amargarnos, reñir, molestarnos, refunfuñar al respecto? ¿Sacar ahí nuestro bravado para poder decir estamos en contra de esto? ¿O deberíamos entender como Jesús, que aunque le estaba afectando, Él sabía, pero esta autoridad fue puesta solamente por Dios, porque Él es el único que establece los órdenes, y aunque me va a afectar, al final de cuentas, en cuestiones de autoridad, siempre vamos a estar sometidos de alguna manera a la autoridad de Dios. Y muchas veces la mayor prueba de nuestro sometimiento es cuando nos tenemos que someter a lo que Dios ha establecido, pero no necesariamente nos va a afectar para bien. Yo espero que en este tiempo tú abras tus oídos y entiendas, hay un camino más alto al cual Dios está llamándonos como su pueblo. Porque a pesar de todas las diferentes circunstancias que estamos viviendo, Dios sigue obrando en favor a su plan, no a lo que nosotros creemos, no a lo que la gente dice. Hay muchas personas que están cargadas con intentar averiguar cuál es la motivación del hombre para causar todo el dolor que ha pasado en este tiempo. Pudiéramos gastar tiempo y tiempo y tiempo tratando de averiguar cuál fue la razón y el motivo por la que Anás, Caifás, los líderes religiosos, Poncio Pilatos, decidieron para poder poner a Jesús en ese lugar. Cuando Jesús dice, todo esto que tiene que pasar, alguien lo está permitiendo y ese es Dios. Yo espero que tú puedas abrir tu entendimiento a poder caminar en la autoridad que el Padre quiere darnos. Pero no termina ahí, porque hay otro fragmento de la misma historia que ocurre un poquito antes, donde Jesús muestra otro aspecto importantísimo cuando hablamos de tener autoridad o caminar en autoridad. Mira lo que dice la Escritura. En Mateo 26 dice así: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó la espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Pero ahora nota el versículo 53. ¿Acaso piensas
que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Esa es otra escritura que mucha gente no le gusta oír. Porque aquí Jesús nos muestra algo importante. Acordémonos, Él es el Hijo de Dios. Y Él era la persona que hacía milagros, señales, prodigios, cosas que nadie más hacía. Dice la escritura vez tras vez que Él enseñaba como alguien con autoridad, que Él se movía de una manera donde nadie le podía encontrar error. Él se movía en una manifestación de la gloria de Dios que nadie estaba acostumbrado a ver. Pero con toda esa autoridad e unción que Él tenía, en este momento Él dice algo importante y dice así: ¿ustedes creen que yo no puedo hablar al Padre y decirle, solucióname esto, Señor? Y Él lo haría. Dice, pero no voy a moverme en mi capacidad de mover la mano de Dios. Dice, porque lo más importante es que se cumpla su voluntad. Y aquí puedo ver, y quiero que lo veas, hay una relación entre mi autoridad y la voluntad del que me ha dado esta autoridad. Iglesia, no podemos olvidarnos que es cierto, Dios nos quiere que nos movamos como su plenitud en la tierra, como la iglesia que tiene autoridad dada por la cabeza Cristo Jesús, que fue puesta sobre todas las cosas. Pero esa autoridad está sometida a la voluntad y designio del que extendió la autoridad a Cristo Jesús y a la iglesia. Y el Señor Jesús lo dice bien claramente. Dice, esto tiene que ocurrir. Y yo pudiera hacer cosas y mover y sacar mis superpoderes, dice, pero no lo voy a hacer. Porque mi autoridad se somete a la voluntad de mi Padre. Es más importante, dice Jesús, que la voluntad de mi Padre se cumpla más que yo despliegue mi autoridad. Oh, yo espero que tú lo entiendas. Es más importante que Dios haga lo que quiere hacer a que yo ejecute mi autoridad para sacar lo que a mí me da la gana. Si así viéramos los problemas de nuestro mundo, otras serían las oraciones que hiciéramos, otras serían las declaraciones que diéramos, otras serían las maneras como nos condujéramos en este mundo. Pero lamentablemente muchos caemos en el error de pensar que Dios nos ha puesto en este lugar para demostrar su autoridad y usamos esa autoridad para librarnos a nosotros. Por eso hay mucha gente que lo primero que hizo fue tratar de excusarse y de escaparse y de librarse. ¿Qué nos enseña estos meses de que hemos estado unidos todos en un proceso larguísimo y va a continuar siendo larguísimo? Que Dios tiene una intención, Él tiene un proceder, Él tiene una voluntad, Él sabe lo que está haciendo y te guste o no, te va a afectar. Y tú no puedes escaparte de eso por más autoridad que tú tengas como hijo o como iglesia de Dios. Porque nuestra autoridad no opera si es que su voluntad no se hace. Entonces, ¿cómo debemos nosotros tomar esto? Pues si el Señor nos está hablando de tomar nuestro lugar, tenemos que entender que muchas veces ese lugar que tomemos nos va a llevar incluso a perder, incluso a sufrir, incluso a menguar. El apóstol Pablo, cuando él habla de su ministerio, habla de todas las grandes cosas que Dios hace a través de él. Pero luego también dice, he tenido que pagar un precio, he tenido que sufrir, he tenido que menguar. Han habido áreas donde he tenido que perder. Aunque tengo la autoridad del Padre y aunque me muevo de una manera poderosa, dice, muchas veces ese camino de autoridad me va a llevar a que yo mengüe. Con esto no te quiero decir que vamos a ser derrotados. Y con eso no te quiero decir que no vamos a ver la mano de Dios, pero tenemos que crecer a madurez, de entender que en este mundo no venimos a hacer lo que nos da la gana, venimos a someternos a la voluntad del Padre. Y ese debe ser nuestra meta, nuestra búsqueda, nuestro anhelo. Señor, cumple tu voluntad.
Y como tú nos vayas llevando y extendiendo, queremos caminar en ella. Sea que ganemos, sea que perdemos, sea que suframos, sea que se nos habilite o sea que se nos deshabilite, sea que se nos mire bien o se nos mire mal, sea que se nos reciba o se nos rechace, sea que se nos aplauda o se burlen de nosotros. Lo que queremos es caminar en tu voluntad. La iglesia tiene que crecer a ese punto. Mucha gente está tan interesada en que solamente se haga lo que uno quiere o uno cree, que terminamos peleándonos con Dios, luchando contra Él. La iglesia está tan acostumbrada a pensar que la autoridad es tronar los dedos, es declarar, es decretar y pensar de que eso es una varita mágica para que Dios haga a nuestro antojo. Y estamos viendo que el Señor está juzgando procederes y mentalidades humanas. Y por eso, al final de cuentas, su voluntad es lo que se va a hacer en esta tierra, no nuestro antojo. Yo espero que te estés abriendo, porque autoridad no tiene que ver con sacar lo que a nosotros nos antoja, sino con vencer. Cuando yo estaba meditando respecto a este tema de la autoridad de la iglesia, le preguntaba al Señor, Señor, muéstrame cuál es el punto donde podemos fallar. Porque autoridad es una palabra que es agradable. Tiene una connotación que el que dice autoridad en mi vida lo ve como algo bueno. Obviamente porque es bueno. Y sabemos que Dios nos ha llamado a caminar en autoridad. Como cristianos, como su pueblo, Él nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Dice, Señor, ¿cuál es el punto donde podemos nosotros fallar? O dejar que mentalidades naturales nos hagan tropezar y errar. El Señor me habló en el libro de Apocalipsis y me dijo, busca la palabra vencer. Y empecé a hacer eso. Empecé a buscar cuántas veces en la Biblia, mejor dicho en el libro de Apocalipsis, se usa la palabra vencer. Me dijo, cuando tú piensas en autoridad, la autoridad que te quiero dar o la autoridad que quiero dar a mi iglesia, la autoridad que di a Cristo Jesús, mi Hijo amado, cuando tú lo piensas como algo que tiene que ver con lo que tú quieres para sacar tu voluntad o salirte con la tuya o hacer algo en tu favor, lo estás entendiendo mal. Pero cuando tú te das cuenta que lo que yo busco de ti es que venzas en el camino en el que te estoy poniendo, me dijo el Señor, entonces vas a estar más cerca de poder entender cuál es la autoridad que quiero que mi pueblo tenga y la autoridad en la que quiero que tú camines. Entonces empecé a buscar e investigar y nos damos cuenta que en el libro de Apocalipsis se nombran múltiples veces al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y hay una escritura en particular que quiero leerte en esta tarde. Mira lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, nota eso, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta escritura me parece que es rayos X de lo que nos está pasando. Mira lo que dice el versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Si tú tomas un poquito de entendimiento o abres tu entendimiento, te vas a dar cuenta que esta escritura o este pasaje está siendo dicho por el mismo Señor. Es una escritura a una iglesia, pero si analizamos, es Cristo Jesús, porque el que caminó en autoridad perfecta fue Él. Y Él dice, si tú puedes moverte del mismo modo, esto es lo que va a pasar. Y empieza diciendo,
tienes que aprender a retener la palabra de paciencia. Obviamente eso tiene mucho sentido para mí ahora, porque Jesús mismo tuvo que retener la palabra de paciencia y permitir que la autoridad dada por Dios pueda afectarle incluso directamente a Él. No de una manera buena, de una manera mala. Él tuvo que someterse, Él tuvo que hacerse el sumiso, Él tuvo que perder para poder ganar. Y al caminar en el modo correcto, Él se atribuyó ese lugar de autoridad al lado del Padre. Por eso Dios su Padre lo honró. Pero nos dice aquí que Él nos puede guardar cuando caminamos en el entendimiento de la autoridad de Dios correcta en nuestras vidas. Dice ahí, yo también lo guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de ella. ¿No es eso lo que está pasando? Estamos viviendo tiempos de pruebas en todo el mundo. Está siendo probado el injusto, el justo, el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. El grande, el chico, el viejo, el joven. Hombres y mujeres de un país, de otro país. Estamos en toda la tierra sintiendo el fuego de la prueba. Y como dice aquí, vendrá ese tiempo, dice, y probaré, dice el Señor. ¿Quiénes retienen la palabra de qué? ¿De poder? No, dice, de paciencia. La palabra de paciencia. Por eso dice más adelante, entonces el que venciere, el que entiende que autoridad no tiene que ver con sacar lo que uno quiere, con librarse con superpoderes de ciertas cosas y no participar de ellas, dice, sino que el que se sometiere y venciere y caminare y lograre pasar por el fuego y prosiguiere, dice, a ese, dice, yo le daré ese lugar de ser columna en mi templo. Eso habla mucho de una actitud que el pueblo del Señor quiere y tiene que tener. Yo espero que quieras tener. Porque a veces pensamos que autoridad tiene que ver con este lugar y este pedestal especial, separado del resto. Donde yo solamente voy, declaro, tiro, mando, decreto y luego me lavo las manos y a mí no me toca. Empalmo eso con Salmos 91 y a mí no me toca y ya me voy, Señor. Y que los demás sufran. ¿Cuán diferente es entender que el Señor dice, si tú vences y caminas en mi autoridad, te voy a hacer columna en mi templo? Una columna nos habla de algo que está detenido, sosteniendo. No se está moviendo. Está unido al proceso de levantar, de sostener, de traer seguridad. Y no es ese lugar que la iglesia del Señor tiene que tener. Nuestro mundo necesita sabiduría, verdad, dirección, sostenimiento. Nuestro mundo necesita una iglesia que entiende su rol a largo plazo. No una iglesia que anda cantando que ya se va, cuando no se da cuenta que esta tierra le pertenece a Dios y Dios nos mandó a juzgarla. ¿A juzgarla cómo? ¿Con deseos desplegados de la responsabilidad y la carga por ella? No. A juzgarla con amor, entendiendo tenemos un rol que cumplir y tal vez nos va a costar nuestras vidas, tal vez nos va a costar años, tal vez nos va a costar caminar en paciencia, dando ejemplo, siendo parte, siendo intercesores, siendo mediadores. Necesitamos cargar la carga que va a causar que nuestro mundo sea transformado. Entonces, la autoridad que Dios nos da no tiene este glamour de superpoder, pero tiene este entendimiento como Jesús, que Él dice, no abrió su boca. Él no se quejó. Él dice, fue al matadero callado a cumplir la voluntad. Y en esa actitud humilde, dice que Él logró vencer. Y públicamente Él logró desplegar su autoridad a todos. Y por eso el Padre los sentó en lugar alto sobre todas las cosas. Y ahora el Señor dice, y esa es la autoridad que doy a mi iglesia. ¿Estamos dispuestos a tomar ese lugar? Porque tenemos que entender claramente a dónde nos lleva este camino de ser plenitud de Dios como iglesia. Y en muchos casos va a confrontar ideas que hemos tenido de lo que Dios quiere hacer a través de su pueblo. El Señor nos llama a ser un pueblo que pueda entender, tal vez tengo que cargar una carga y me va a costar años llevarla y la tengo que llevar.
Nuestro mundo tiene problemas muy grandes y van a ser solucionados con la ayuda de Dios y con un pueblo que camina con la palabra de paciencia. Por eso no nos podemos apurar. Por eso no podemos ser los primeritos que andamos quejándonos. Tenemos que abrazar el proceso. Yo espero que tú entiendas esta palabra, porque no estoy aquí para reñirte. Estoy aquí para alentarte a que tomemos nuestro lugar. Es verdad, hay muchas cosas que va a requerir mucho trabajo, mucha dedicación, mucha paciencia, mucha fe. Y por eso el apóstol Pablo dice, la prueba produce paciencia. Ese proceso que a veces uno quiere que se acabe va a producir algo bueno en nosotros. Y lo que Dios está causando es que su iglesia tome su lugar correcto para que sea la que tenga que ser en este tiempo. Con esa perspectiva, quiero que por favor inclines tu cabeza y toma momento, porque vamos a participar de la cena de nuestro Señor. Ese lugar de la mesa de juicio o la mesa de comunión, es el lugar donde podemos traer nuestras motivaciones, podemos traer nuestras expectativas. Iglesia, vivimos tiempos de cambios, tiempos de corrección, tiempos donde Dios mismo se está tomando el tiempo y la dedicación de hacer las cosas como Él quiere que sean, y nos está lavando de cosas incorrectas, nos está formando, nos está corrigiendo, está causando que veamos, Él está obrando en toda área, en nuestras vidas, en el mundo entero. El Señor no ha parado de obrar, pero tenemos que abrir nuestros ojos para poder ver y entender lo que Dios está haciendo. Así que toma ese momento. Tal vez estás en tu hogar, con tu familia, ya pasando las copas, el pan, listo para participar. Toma este momento en una actitud de reverencia y de adoración, mientras estamos juntos en el Espíritu de Dios, listos para traer juicio a nuestro propio corazón, a nuestras motivaciones. Y si en algo hemos fallado, decir: Señor, cambia. Ahora que estás mostrándome, Señor, ayúdame a rectificar eso. Hay muchas cosas que yo he tenido que incluso repensar delante del Señor. Y Señor, cambia eso, porque no quiero andar en un entendimiento mío, no quiero andar en un entendimiento viejo, quiero andar en la verdad de tu palabra del presente día. Y Dios está hablando. Oh, prepárate y alístate. Estamos a punto de poder participar de la mesa de nuestro Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el sacrificio que hiciste. Ese lugar donde tú disminuiste, dando tu vida por nuestro beneficio. Y ahora, Señor, en nombre de ese sacrificio, recibimos tu impartición a través de tu cuerpo. No solamente lo recordamos, pero, Señor, te glorificamos porque estás sentado en lugar de autoridad. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Lo aplicamos a nuestras vidas. Amén. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre amado, te damos gracias por la sangre de tu Hijo amado, que nos redime, que nos lava, Señor, y que nos pone en un lugar de pacto contigo. Que, Señor, hizo una obra que nadie más podría haber hecho. Lo recibimos ahora, Señor, con todos los beneficios por la cual tú lo diste. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.
Mientras tú puedes estar ahora ahí, tranquilo, en tu casa, no tienes que moverte. Solamente cierra tus ojos y oye mis palabras. Estamos viviendo tiempos donde Dios mismo está construyendo su iglesia. El lugar y el destino al donde Dios nos está guiando es un lugar de autoridad. Por eso Jesús dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Oh hermano, hermana, amigo, amiga, hijo, hija de Dios, que estás conectado oyéndonos, tenemos que darnos cuenta que los planes de Dios son perfectos y Él está avanzando. Pero tú y yo tenemos que subir a ese nivel de entendimiento y no optar por conclusiones erradas. Darnos cuenta que este camino de autoridad está pavimentado por humildad, por sumisión, por entender cómo es que tomamos ese lugar en Dios. Cristo Jesús nos mostró el camino. Ahora nos toca a nosotros caminar en ella. Yo oro en esta noche. Declaro la palabra de Dios sobre cada uno de ustedes, que el Señor ha hecho su obra y su manifestación perfecta en su iglesia, y caminaremos en el modo como Dios nos ha llamado. Ahí donde tú estás, siente la seguridad y dirección de Dios sobre tu vida. Notemos que en la medida que estamos sometidos a la voluntad del Padre, Él hará. Incluso cuando a veces no cuadre, o incluso cuando a veces pareciese que estamos menguando o retrocediendo, o tal vez pareciese que estamos perdiendo, estamos ganando en el Señor. Nunca asumas que porque las cosas no están como tienen que estar en lo natural, Dios no está cumpliendo su palabra, su propósito en tu vida. Vamos a continuar viendo tiempos gloriosos en el Señor. Vamos a continuar avanzando con la mentalidad correcta en este tiempo. Yo oro por cada uno de ustedes en este día. En el nombre de Cristo Jesús, su palabra sea hecha en ti. Ahora quiero que te prepares y puedes ponerte de pie. Yo sé que tal vez estás frente a tu pantalla. Vamos a poner la escritura ahora mismo y vamos a declarar la bendición. Y recordémonos, sometidos a su palabra, esta bendición no solamente es sobre nosotros, pero también es desatada a través de nosotros. Y donde quiera que vayamos, en el modo correcto, conforme a la voluntad del Padre, podemos también dejar que la bendición fluya. Así que ahí usted declare con sus hijos, usted declare con su familia, declárenlo con toda seguridad y con toda fe la palabra del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Qué glorioso es que una vez más estamos juntos en medio de toda esta tribulación, por así decirlo, y seguimos adelante con la actitud más segura que antes, con perspectiva mucho más abierta que antes, con un corazón más aguerrido, con valor, con ansias, con deseo, con hambre y sed de nuestro Dios. Yo no sé de ti, pero las preocupaciones resbalan cuando estamos parados en quién es nuestro Señor. La mente nuestra se hace mucho más clara cuando la sometemos a la mente de Cristo. Por eso podemos ser la respuesta que nuestro mundo necesita en este tiempo y podemos seguir avanzando y juntos podemos decir cuán glorioso ha sido nuestro Dios, cuán bueno ha sido, cuán fiel ha sido, no nos ha dejado y en su nombre haremos cosas poderosas. Iglesia,
Les amamos. Estamos tan contentos del privilegio que Dios nos ha dado de poder caminar juntos en tiempos como este. Como les dije al principio, vamos a estar avisando con mucha anticipación los momentos cuando volvamos a retornar y estar juntos una vez más en este lugar. Ha pasado mucho tiempo y gracias a Dios cosas ya están cambiando, así que estén atentos a la información que vamos a estar dando a la iglesia local. Gracias por sus oraciones. Les animo una vez más a que puedan sintonizar este día jueves a las 4 de la tarde. Vamos a estar una vez más en la página de Facebook orando y creyendo al Señor por mayores cosas. Que Dios bendiga a usted y a su familia, a sus hijos, su salida y su entrada. Vaya usted a vencer en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Hasta 1000 generaciones.